Ya escucharon parte de la historia, pero como para niños. Y pues es la misma historia. Esta historia que acabamos de leer en este momento es una historia que como cultura general la tenemos muy bien registrada, no hay duda. No solamente las personas cristianas, pero las personas no cristianas o no creyentes ocupan tiempo en entender las historias de este tiempo, de este momento. E incluso se ha desvirtuado un poco la historia a partir de eventos que tienen que ver más con tradiciones de los hombres que con la realidad redentiva de la historia. Nosotros hoy podemos percibir con toda claridad en nuestro país, especialmente en la Ciudad de México, por ahí en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, que esta semana tienen una semana muy agotadora, más comercial, una semana un poquito más de tradición de los hombres que la esencia del evangelio que debemos de estar estudiando hoy día, de tal forma que sí, el mundo entiende esta historia de una manera secular, digamos de alguna manera, de una manera desde el punto de vista de la literatura bíblica, pero el contenido de esta historia tiene un sentido más espiritual, tiene un sentido más teológico, y lo que nos corresponde a nosotros como iglesia es poder tener o captar esta esencia teológica, esta esencia de la historia de Dios trazada por Él, para que podamos contemplar el evento en su magnitud más teológica, no solamente histórica, que sepamos acontecimientos, que sepamos nombres de personas, pero tenemos que tener un concepto espiritual redentivo de el evento que inicia en esta semana que celebramos hoy y que está narrado no solamente en este capítulo de Mateo, pero que también lo narra Marcos y también Lucas y también el evangelista Juan. Esta semana es muy importante, y tan importante que es narrada por los 4 evangelistas, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan, que tiene propósitos un poco diferentes, pero que finalmente también lo escribe, lo narra y lo cuenta al mundo para beneficio de todos nosotros. A partir de las 4 relaciones podemos tener la verdad absoluta. No quiero decir con esto que una sola versión no tenga la verdad absoluta, sí la tiene por completo, pero podemos encontrar en los 4 evangelios las perspectivas distintas y cosas que se añaden y en algunos lugares que se omiten, pero tenemos el panorama completo, el cuadro completo lo tenemos en los 4 evangelios. La historia que está narrada en la Escritura tiene un contexto histórico importante que tenemos que revisar, pero también tiene un contexto histórico redentivo que también vamos a revisar. Algo que no podíamos, por supuesto, hablar con los pequeños porque sería un poco difícil entender, pero que ustedes pueden entender un poco mejor estos 2 propósitos. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la historia en donde suceden estos acontecimientos, y cuando hablo histórico no estoy hablando de nuestro momento hoy, que al final haremos una aplicación de esto, pero del momento histórico ahí, en ese momento, cuando Jesús venía caminando rumbo a Jerusalén y que tenía Él una agenda, digamos una agenda santa, una agenda divina que debe de cumplir y que seguramente los discípulos no entendían con toda claridad, y que iba dirigiéndose justo hacia el inicio de su fin. Es decir, que lo que estamos nosotros viendo en este texto es el inicio del fin, es decir, la última semana que el Señor Jesucristo va en su característica, en su cualidad de hombre, como ser humano, va a vivir. Así que entonces tenemos esta historia del fin. Esto está en la mente de Cristo, no nos queda la menor duda. Quizá no tanto en la mente de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, por todos los acontecimientos alrededor, pero ese es el principio del fin. Los judíos de aquella época, sobre todo judíos que habían estado viendo a Jesús y algunos judíos que estaban simpatizando con Jesús, y digo simpatizando con Él porque veían de Él una persona revolucionaria, un hombre que estaba yendo en contra del régimen de su tiempo, que se había puesto en contra de algunas personas, pacífico por cierto, y que tenía palabras importantes, discursos inteligentes, y que estaba caminando y que estaba rompiendo barreras y paradigmas de su época.
se había enfrentado a las autoridades judías más importantes. Él había llamado, ya había de alguna manera, se había referido a los fariseos, ¿no?, a los ancianos, de una manera peyorativa fea, ¿no? Es decir, ya había tenido encuentros importantes y había tenido apelativos duros en contra de los fariseos, que estaban buscando constantemente ponerle, nosotros le llamamos hoy un 4, ¿no?, que le estaban queriendo poner el pie y que estaban buscando reiterativamente que el Señor Jesús cayera en una contradicción, cayera en una desobediencia a la ley judía, ¿no? Por eso le preguntaban de repente, ¿es lícito sanar en sábado? Es decir, querían que cayera. ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Era lícito, ¿no? Entonces empezaban a tratar de que el Señor Jesús cayera, y en cada evento no pasó eso, al contrario, el Señor salió bien de todos estos conflictos, incluso con Satanás mismo, y con la palabra en la boca salió victorioso, salió triunfante de eventos de esta naturaleza. Mucha gente pues lo seguía porque era popular, mucha gente lo seguía porque incluso algunos pensaron, este es el libertador. Y tenían en su mente la idea de un Mesías libertador, pero lo que tenía en la mente la gente de ese tiempo era de un Mesías libertador, pero con un sentido más nacionalista, revolucionario. Ellos como que estaban esperando a alguien que viniera y que derrocara al Imperio Romano, ¿no?, que viniera con este énfasis, con la espada desenvainada, ¿no?, arengando, trayendo gente, juntando un gran ejército para que fueran en contra del imperio dominante, incluso en contra de los judíos que se estaban adueñando de la fe del mundo, y que entonces fueran contra ellos y ganaran una batalla, aunque fuera sangrienta, y que finalmente se estableciera un reino, el reino de Israel, ¿no?, que se estableciera un reino geográfico, un reino terrenal, un reino político, cultural, y que fuera el reino por todos los siglos, victorioso a partir de un caudillo, de un líder espiritual, político más bien, histórico. Pero qué cosa más lejos de la realidad. El Señor empieza a romper paradigmas, ¿no es cierto? El Señor empieza a hacer las cosas de su agenda divina, de su agenda personal, de la agenda de Dios, y empieza a hacer las cosas completamente diferentes a como el mundo estaba esperando que esto sucediera. No, es muy notorio, porque cuando va caminando allá, nosotros ahora pensamos que la gente que estaba gritando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, era gente muy consciente, era gente muy creyente, era gente que estaba entregada a Cristo por completo y que entendían perfectamente bien esto, pero no lo era. Ellos estaban vitoreando, usados por el Señor, por cierto, vitoreando a un líder nacional. ¿Por qué lo sabemos? Porque una semana después, estos que gritaban Hosana iban a gritar crucifícale. No cumplió las expectativas, no cumplió con los requisitos nacionalistas de la gente, no cumplió pues con la expectativa de una liberación política, de guerra, de lucha, no cumplió con esto. La gente pues estaba equivocada al respecto de lo que Jesús y la tarea que Jesús tenía que hacer en ese tiempo. De tal manera entonces que el contexto histórico, el momento histórico de ese tiempo, hay un momento de adoración importante. El Señor está haciendo que la historia se cumpla, que las personas digan las palabras que Él había profetizado tiempo antes. Cósmicamente, desde el punto de vista espiritual, estaba cumpliéndose cabalmente lo que el Señor había planeado, aunque las personas no estuvieran en la misma sintonía, no estuvieran en el mismo canal. Era algo difícil, algo muy complicado. Y el Señor lo sabía, porque al Señor nada le sorprende, absolutamente nada. Él no puede ser sorprendido, Él no puede ser burlado. Él lo sabía, pero tenía que cumplir con su responsabilidad de Mesías. Perfil que solamente podía entender Él a cabalidad en ese tiempo, porque sus discípulos tampoco lo entendían. Dice la palabra del Señor que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús mandó 2 de sus discípulos. ¿Quiénes son? No lo sabemos, pero ahí van 2 de sus discípulos. Les dijo que fueran a la aldea que estaba ahí enfrente de ellos y que iban a hallar, como ustedes ya oyeron hace un momento, una asna atada y su pollino, por supuesto, hijo de la asna.
Y el Señor entonces, con ese imperativo divino, con esa autoridad que le caracteriza, siendo y dando muestras de que Él es el soberano de las mentes de las personas creyentes y no, incluso de las bestias, dice el Señor, les dice, desátenla y tráiganlas. Tráiganme a esa asna con el pollino. Todavía les dice, si alguien les dice algo, díganle, el Señor la necesita. Es suficiente con esto y luego los enviará. Interesante, ¿no? Porque los otros evangelios dicen que de inmediato fueron a hacerlo. La intención del idioma original tiene esta premura. Fueron y lo hicieron. No notamos a los apóstoles, a los discípulos decir, Señor, pero pues eso es robo, Eso, yo no sé cómo lo vaya a tomar el dueño del animal, pero eso se vería bastante mal. Tú nos estás enseñando la moral, ¿no? La ética, lo correcto, y luego pides que vayamos y desatemos a un asna, ¿no? Y su pollino y lo traigamos, y nada más con la excusa de decir, el Señor lo necesita. En realidad, pero no hubo un cuestionamiento de esta naturaleza. Ellos acudieron, hicieron exactamente lo que el Señor les había mandado por hacer. Esa es parte de la historia que es muy importante. Pero aquí viene el asunto interesante. El punto culminante en donde nosotros tenemos que encontrar justamente la interpretación teológica y escritural. Algo que Mateo nos dice y que también nos lo dicen los otros evangelistas. Porque lo que encontramos aquí es esta palabra. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Quiero que nos detengamos aquí porque es muy importante el asunto. Dice esto, todo esto aconteció con un propósito, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Déjeme decirle que la historia de la humanidad completa, desde el inicio de la creación en Génesis 1 hasta el final de Apocalipsis y más allá todavía, es una historia que está trazada desde antes de la fundación del mundo. Déjeme decirle que la historia de Dios, que esta historia encajada en este momento histórico, no es una historia que se fue construyendo por las circunstancias del mundo. Qué casualidad que llegó Cristo ese día. Qué casualidad que había una asna, como él dijo, y un pollino. Y qué casualidad que estaban ahí los discípulos. No hay casualidades en esto porque es una historia escrita. Es una historia determinada. A esta historia maravillosa, y desde el punto de vista doctrinal, y vale la pena mucho acercarnos al tema doctrinal, a esta historia maravillosa que está en medio de la historia, le vamos a llamar parte del cumplimiento, parte del proceso de lo que le llamaremos metarredentiva o metanarrativa. La metanarrativa que algún momento he conversado con ustedes tiene mucho que ver con este asunto. ¿En qué consiste la metanarrativa? Este es un concepto teológico que debemos de aprender porque a partir de entender la metanarrativa entenderemos la doctrina del pacto, que es muy importante la doctrina del pacto. ¿Qué significa? Es que Dios fue planeando la historia de la humanidad antes de la fundación del mundo en plan A, en plan B, en plan C. ¿Será que Dios fue trazando la historia de la humanidad diciendo voy a hacer esto y si no resulta ya tengo el plan B? Y si no el plan B, tengo el plan C. Así soy de maravilloso, así soy de soberano. Esto no pudo haber sido. No pudo haber sucedido. Dios tuvo que haber trazado una sola historia desde el principio y tenía en su mente ya el final. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho, porque ya lo había determinado. La historia, pues, narrada, empieza en Génesis con la creación y termina con ven Señor Jesús en el Apocalipsis. No hay nada sorpresivo en medio. Cada evento, cada circunstancia, cada cosa sucedida en medio de esta historia es algo que está dirigiéndose a un propósito definido. De tal forma, mi amado hermano, que en la metanarrativa, que es la doctrina del pacto, encontramos nosotros 4 elementos de la metanarrativa. Elementos muy importantes que contienen a toda la historia. La metanarrativa está dividida en 4 áreas, pues. La creación, la caída, la redención y la consumación o restauración. 4 cosas. Qué simple, ¿no? En estas 4 cosas está la historia completa de la humanidad de una manera asombrosa. La caída, la creación, la caída, la redención y finalmente la consumación o restauración. Estos 4 elementos. En esto consiste la metanarrativa. Todo lo demás
toda la historia en medio va a circular alrededor de esta gran metanarrativa. Pero aquí tenemos nosotros una pregunta. ¿Quién es el personaje principal de la metanarrativa? Desde la creación hasta la consumación. Respondemos: Cristo. Cristo es el personaje central de la metanarrativa. Desde que inicia en la redención anterior, en el pacto de redención antes de la fundación del mundo, hasta la consumación de los tiempos cuando vayamos con Cristo en gloria. Él es el personaje principal. De él se habla en todas las escrituras. De tal manera que cada historia contada, ¿no?, cada aventura del pueblo de Israel, cada desobediencia, cada decisión afortunada, cada cautiverio, cada destrucción, cada celebridad, van encaminadas a cumplir la meta narrativa. ¿Y qué cree? No hay manera de que nadie estorbe el proceso. Uno se pregunta, ¿por qué pasó lo que pasó ese día? El principio del fin. Si nosotros consideramos que Cristo es el centro de la historia y que hay una metanarrativa, nos tenemos que ir hasta Génesis 3:15, ¿no es cierto? Porque en Génesis 3:15 está anunciado esto. Se habló, Dios le habló a la simiente de la mujer, o habló de la simiente de la mujer y a la simiente de la serpiente. Y si usted se acuerda bien, en Génesis 3:15, al respecto de la simiente de la serpiente, le dijo que iba a aplastar, que iba a dañar el calcañar. Es decir, que estaba anunciado el sufrimiento de su simiente de la mujer. Estaba anunciado el sufrimiento de la simiente de la mujer. Iba a morder el calcañar. Iba a sufrir, iba a padecer. Aquí lo vemos. Al respecto de la simiente de la serpiente, iba a ser aplastada su cabeza. Porque la victoria de Cristo al final es una victoria absoluta. Desde ahí está anunciado este evento. Pero no solamente desde ahí, sino que luego, muchos años después, y luego tipificado a lo largo del Antiguo Testamento, llegó un maravilloso profeta, el profeta evangélico, y anunció lo que iba a suceder muchos años después. ¿Sabe qué dijo Isaías? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Está anunciado en Génesis. La narración de la historia sigue a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y de repente llega Isaías y nos cuenta esto. Algo que va a suceder, algo que el Señor Jesús no va a evitar. Sigue la historia y llega el momento decisivo en que el Señor Jesús tiene que dirigirse a Jerusalén para que aquello de Génesis 3:15, para que aquello de Isaías 53 se cumpla. Pero el Señor tiene toda la palabra en su mente porque Él la escribió. Y cuando llega ahí, y cuando llega a este lugar y les dice: tráiganme al asna y tráiganme al pollino, dice Mateo, y también lo dice Marcos, y también lo dice Juan, y también lo dice Lucas, para que se cumpliese lo escrito por el profeta. Lo que estamos viendo aquí, mis amados hermanos, es que el Señor se está alineando con su propia historia. Él está acatando su propia disposición. Y está manejando cósmicamente el mundo completo para que se cumpla cabalmente lo que está en Génesis 3:15, lo que está en Isaías 53. Pero aquí se añade algo más. Para que se cumpla lo que escribió el profeta. ¿Cuál profeta? Zacarías. Zacarías. ¿Qué dijo Zacarías en el capítulo 9, verso 9? Dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal
te carga. Zacarías 9:9. El Señor Jesús alineándose con su palabra. ¿Sabe qué? Cuando Juan cuenta esta historia, que está narrada en el capítulo 12 de Juan, por cierto, dice algo interesante en el versículo 16 de Juan 12. Algo que nos viene bien a nosotros también, porque Juan 12, versículo 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. No las entendieron. Caramba, ellos caminaron con Jesús. Ellos fueron enseñados por Jesús. Ellos conocían el Antiguo Testamento y las profecías de Isaías. Algunos de ellos hasta enseñaban de Isaías. ¿No es cierto que posteriormente vamos nosotros a ver a Felipe predicando de Isaías con el eunuco etíope? Ellos conocían la Escritura, pero no la entendieron al principio. No sabían interpretar sus tiempos. ¿Qué está sucediendo? No estamos entendiendo nada de lo que está pasando. En mi mente carnal he pensado que Jesús bien pudo haber dicho: qué bueno que estos ni se acuerdan de las profecías y que no entienden lo que está pasando, mejor voy a librarme de esto. Sí, como no entienden, como no se acuerdan, como no viene a su mente la historia del Antiguo Testamento, voy a aprovechar para no pasar por este trauma. Porque ellos no entendieron lo que estaba pasando. Y Jesús bien pudo librarse del asunto, pero recuerde usted que Jesús estaba comprometido con su propia palabra. Palabra bíblica, escritural. Mateo lo entendió, Marcos lo entendió, y dijeron: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Qué importante, amado hermano, qué importante es esto. El centro de la metanarrativa es Cristo. Cuando leemos en el capítulo 24 de Mateo, quiero que nada más para terminar de ilustrar esta idea, en el capítulo 24 de Lucas, miren nada más cómo el Señor nos da una cátedra de la metanarrativa. Jesús enseñando a sus discípulos la metanarrativa. La doctrina del pacto, pues. Lucas 24, 25. 25, 26 y 27. Dice: entonces Él les dijo, y estamos hablando de los caminantes de Emaús, de lo cual predicaré la semana que entra. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Y miren lo que dice en el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, ¿quién escribió Génesis? Pues Moisés. Ahí está Génesis 3:15. Y dice el Señor, y les enseñó, comenzando desde Moisés, no desde que Jesús nació, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, mayores y menores, les declaraba en todas las escrituras. Amado hermano, en la época de Jesús no había más escritura que el Antiguo Testamento. La ley, los salmos y los profetas. La Septuaginta, pues, tomó la escritura completa, partiendo desde Moisés, pasando por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, y esto es asombroso, lo que de él decían. Todas las escrituras estaban dirigiéndose hacia él. Los caminantes de Emaús, ya lo escucharemos la próxima semana, estaban tan tristes, pero eran tardos, eran insensatos para entender la historia. No entendieron.
Y Jesús tuvo que enseñarles desde el principio hasta el fin todo lo que de Él se decía. Ahora nosotros tenemos en este evento una historia maravillosa del principio del fin, en donde Él estaba recurriendo a las profecías del Antiguo Testamento para hacer memoria a los discípulos que lo que estaba pasando no era un capricho momentáneo de Jesús, sino era para que se cumpliese lo que estaba escrito. Para que se cumpliese. No era una ocurrencia de Jesús en ese momento. Era para que se cumpliese la Escritura. Y cita el pasaje de Zacarías. Los discípulos fueron e hicieron exactamente lo que Jesús les mandó. Y entre el versículo 6 y el 7 no sabemos lo que el dueño del asna y del pollino dijo. Lo que sí sabemos es que le trajeron el asna y el pollino. Pareciera como que ahí termina el asunto de recurrir a la Escritura para que los discípulos entendieran este asunto. Pero no. Dice la palabra que trajeron al asna y al pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima, tal y como estaba profetizado en Zacarías. Y la multitud. Ahora nosotros entendemos que los discípulos pudieron haber dicho, bueno, ya el Señor nos dijo la profecía, entonces hagamos lo que la profecía dice. Es como si nos dijeran, hermanos de la iglesia, ese es el manual. No lo conocíamos, pero ahora que lo conocemos vamos a empezar a hacer eso. Es como si entonces los apóstoles dijeran, bueno, ya conocemos ahora la profecía, bueno, vamos a alinearnos a la profecía. Y siguieron el manual y pusieron el manto en el pollino y pusieron a Jesús encima. Los discípulos, pero la multitud. La multitud no había sido confrontada con la palabra del Antiguo Testamento. Pero ¿qué creen? Siendo Dios soberano, Jesús soberano, la multitud se alineó con lo que había sido escrito. La multitud, versículo 8, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, dice el texto. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. No sabía el pueblo, la multitud, esta que una semana después va a gritar, crucifícale, no sabían que estaban cumpliendo la profecía. Y el Señor, sin hablar, estaba haciendo de manera soberana que la palabra se cumpliese. Acabamos de leer el Salmo 118. Déjeme decirle que el Salmo 118 está contenido en un grupo de salmos que va del 113 al 118, que se llaman los salmos del Jalel. La iglesia de donde yo vengo tenía un coro que así se llamaba, o así se llama, Jalel. Cuando llegué con el coro y les decía, ¿saben por qué se llaman Jalel? No, pues no. Entonces tuve que explicarles que del Salmo 113 al Salmo 118 son los salmos del Jalel. Ahora, si usted lo piensa bien, la palabra aleluya viene de ahí, Jalel, aleluya. Así que los salmos del Jalel son salmos de alabanza, de aleluya, de gloria al Señor, y son del 113 al 118. Pero si nosotros regresamos al Salmo 118 como lo hicimos, nos vamos a poder dar cuenta cómo el Señor Jesús soberanamente ha hecho que todo se cumpla. Y que la gente haga exactamente lo que Él quiere que haga sin haberles avisado, sin haberles dicho, sin haberles instruido. Porque el Señor es soberano, incluso sobre la gente que lo va a entregar. Salmo 118, verso 24, 25 y en adelante. Este es el día que hizo Jehová. Quiero que sepa que el autor del Salmo, este Salmo 118, que no sabemos exactamente quién es, pero el autor del Salmo, está siendo inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró a Mateo. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. El mismo que inspiró al salmista, inspiró a Mateo para escribir lo que tiene que escribir. De tal manera que el Espíritu Santo que inspira está dictando la misma historia en diferentes tiempos. Así que le está diciendo, teniendo en mente el salmista ese día,
Es como si el salmista de repente hubiera tenido visión hacia el futuro y estuviera viendo al Señor Jesús entrando en Jerusalén, y entonces él, hablando de ese día, dice: este es el día que hizo Jehová. No este de hoy, que estoy visualizando. Es como si el salmista pues estuviera viendo en el futuro lo que estaba aconteciendo. Y el salmista está diciendo: la entrada triunfal, es el día que hizo Jehová. Toda la historia de la humanidad converge en dos eventos históricos culminantes: el nacimiento de Jesús y la muerte y resurrección de Jesús. El Señor, antes de la fundación del mundo, hizo ese día. Este es el día que hizo Jehová. No fue motivo de las circunstancias, no fueron los fariseos, no fueron los judíos, no fue el Sanedrín. Es el día que el Señor hizo. Y nos manda gozarnos y alegrarnos en él. Por eso los niños entran con sus palmas, ¿no? Por eso la multitud gritaba hosana en aquel tiempo. Este es el día, dice el salmista, que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y luego vienen los hosanas. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¿Sabe qué es esto? Hosana al Hijo de David. Hosana. Hosana significa sálvanos ahora. Sálvanos pronto. Sálvanos ya. El grito de aquellos estaba movido por el Espíritu de Dios. Porque lo que tenía que hacer el universo completo es reunirse, porque ese era el día que hizo Jehová. Alegrémonos, dice él, gocémonos y alegrémonos. Hizo la gente exactamente lo que estaba prescrito: gritar: oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego Jehová, que nos hagas prosperar. Y el grito de hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, era este grito predicho en el Salmo 118, verso 25, de sálvanos y sálvanos ahora. El mundo estaba haciendo la voluntad de su Creador, a pesar de que el mundo estaba en contra de su Creador. Pero para rematar, la expresión del 26 encajona perfectamente bien la historia de ese día. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, dice el verso 26 del Salmo 118. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Nos sorprende que los discípulos hayan hecho exactamente lo que estaba profetizado, pero más nos debe sorprender que el mundo que está en contra de Jesús y que no entiende lo que está pasando esté cumpliendo cabalmente con la voluntad de Jesús. El mundo no lo sabe, pero aún en su peor maldad está cumpliendo con lo que le corresponde en la historia de la metanarrativa de Dios. Mi esposa, cuando da clases a diferentes partes, dice que la historia de la humanidad, y a mí me encanta esto, la historia de la humanidad no es otra cosa que la autobiografía de Dios. Dios contándonos su historia. Hoy día, el hombre más perverso, el gobierno más corrupto, la secta más perniciosa, no puede hacer nada que no esté en la soberana disposición de Dios en su historia completa, con un propósito redentivo. No lo entendemos ahora, ¿no? No lo entendemos. Pero no hay duda que el Señor se sigue moviendo y manifestando con poder en su propia historia. En su propia historia. Estos hosanas terminan diciendo hosana en las alturas. Esto es una combinación de oración y súplica. Y nosotros tenemos que cantarla también. Y adoramos al Señor también. Y acatamos
acatamos lo que dice su palabra, porque su palabra nos manda hacerlo. Salmo 148, 1 y 2 dicen: alabad a Jehová desde los cielos. Dice aquí en las alturas, nosotros decimos desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y el Salmo 152 después dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amados hermanos, este evento de hoy no fue planeado por el consistorio en la planeación. Este evento de hoy fue planeado por el Señor Jesús antes de la fundación del mundo. Y se le dijo a los que estaban en la época de que se escribieron los salmos, y acatamos: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, a pesar de que este día es el principio del fin terrenal, humano de Jesús. Y si lo tenemos que hacer, aunque sea a la fuerza, decimos: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Que el nombre del Señor en esta iglesia sea venerado, sea bendito, sea glorificado hoy y siempre. Oramos. Padre, qué impresionante tu historia. No dejaste cabos sueltos, pero además anunciaste desde el principio tu plan. No hay duda, Padre, de que nosotros tenemos la información histórica de que sí, la simiente de Satanás lastimó el calcañar de Jesús, pero la simiente de la mujer, no hay duda, Señor, aplastará por completo en una victoria final su cabeza. Podemos entender hoy que este día, el principio del fin, lo hiciste tú. Por muy cruel que nos parezca, por muy contrasentido que parezca, este es el día que tú hiciste. Nos gozaremos y alegraremos en él. Por eso, hoy podemos decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas. Y nosotros, Señor, que respiramos, te alabamos. Y te damos gloria y honra por esta festividad, por este recuerdo. Y a lo largo de toda la semana disfrutaremos de ver cómo tú hiciste que todos los eventos culminaran en la resurrección de Jesucristo. Y a partir de ahí, la esperanza de que un día resucitaremos juntamente con Él e iremos contigo para siempre. Alabado y glorificado seas en el nombre de Jesús. Amén.